Estábamos hablando de las cartas de Jesús y hoy hablo de la segunda parte de lo que comencé hablando el domingo pasado, las cartas de Jesús. Recuerde, estamos en el libro de Apocalipsis, que se escribió hacia el año 95 de nuestra era por el apóstol Juan. Allí comenté yo en la isla de Patmos, donde estaba desterrado, porque fueron unos años, en eso final del primer siglo, años de persecución contra la iglesia cristiana, porque les decía yo que el emperador Tito Flavio Domiciano se entronó como Dios y quería que le adoraran a él en vida, y fabricó templos, hizo todas esas cosas y obligaba a los cristianos y a todo el mundo que lo adorara. Y los cristianos sabían que solo adoraban a Dios, y entonces comenzó una persecución en ese tiempo. Y el mismo apóstol Juan fue desterrado a esta pequeña isla que tuvimos oportunidad de conocer, la isla de Patmos. Desde allí él recibe una revelación, por eso Apocalipsis, que significa revelación en griego, en español es revelación, escribe de parte de Dios a las iglesias de Asia Menor, a 7 iglesias que el apóstol Juan conocía perfectamente porque estuvo muchos años viviendo en la zona. Él estaba pastoreando en Éfeso y también en las iglesias de alrededor. Los capítulos 2 y 3 hablan de estos mensajes a estas 7 iglesias, y cada mensaje comienza con esa frase y escribe al ángel, es decir, al mensajero, hablé yo la semana pasada, al mensajero de la iglesia. En otras palabras, escribe al pastor de la iglesia, o al obispo, o al apóstol, el que lideraba en aquel momento cada una de esas iglesias, para que él lo transmita a cada iglesia, a cada creyente, que cada semana acudían y escuchaban la palabra de Dios, y que tomaran las medidas oportunas. Por eso, los mensajes a las 7 iglesias reflejan que tenemos que dar cuenta a Dios por nuestras vidas. No solamente cuando partamos de este lugar, sino que tenemos que dar cuenta a Dios por nuestra vida cada día, de lo que hacemos cada día, de cómo pensamos, de lo que decimos. De eso está hablando cada mensaje. Por cómo estamos viviendo nuestra vida. Hablaba la pastora de lo hermoso que es vivir en Tenerife, ¿verdad que sí? Yo sé que hay sitios no tan bonitos como este, yo sé que algunos no, hay más bonitos también, cuestión de gusto, pero como el barrio de Punta Arao, usted sabe que no hay barrio en la isla. Washington, ciudad sin ley en aquel tiempo, de todos la llamaron María Jiménez. Vamos a responder y Dios nos va a pedir cuenta de lo que estamos viviendo, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras familias, de las oportunidades que nos son dadas en esta llamada civilización del bienestar o estado de bienestar. Nos va a pedir cuentas por el evangelio que hemos escuchado, por los dones que tenemos, por la misión de nuestra vida, por el propósito que se está realizando o no en cada uno de nosotros de parte de Dios. Dios nos pide cuentas, tenemos que dar cuentas. Por eso cada día tenemos que reflexionar, y es el Espíritu Santo el que habla en nuestro corazón, habla en nuestra mente para que verdaderamente entendamos todo esto. Y cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, para cada pastor de la iglesia, para cada creyente, sigue un orden específico. Le hablaba yo de ese patrón, de estos 5 pasos. En primer lugar, lo que hace Jesús, por medio de Juan, escribiendo estas cartas, es que exalta lo bueno de la vida de la iglesia. Dios te alaba por lo bueno que has hecho, lo que has progresado, y te dice tus virtudes, las virtudes que tenemos. Mira que está a su lado, diga, tienes virtudes de Dios, tienes cosas buenas de Dios. Entonces Dios comienza escribiéndole esta carta y a cada iglesia hablando de lo bueno. Luego, en segundo lugar, revela allí donde fallamos. A las iglesias, a algunas le dice, pero tengo contra ti. Es decir, hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas en la iglesia que tienen que ser cambiadas. Hay cosas en la vida que tienen que cambiar y que tendremos que reconocer y trabajar en ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Quizás la mentalidad, la manera de hablar, actitudes, emociones, tantas cosas. En tercer lugar, es mismo Dios quien nos da los pasos o las instrucciones para cambiar. Es decir, nos da oportunidad y nos ayuda si decidimos hacer caso. Y comienza diciendo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de lo que consideramos que no es correcto delante de Dios. Y el arrepentimiento es una transformación, es un cambio interior. No solamente son hacer las cosas diferentes, sino tener una conciencia espiritual de aquello que Dios nos está llamando la atención para que cambiemos. En cuarto lugar, dice que si decidimos no cambiar, si decidimos hacer caso omiso a lo que recibimos de Dios, hay un juicio de parte de Dios a cada iglesia, a cada creyente. Y en quinto lugar, los mensajes terminan con este patrón, termina con promesa. Si decidimos hacer caso a Dios, hay recompensa de Dios, hay promesas de Dios que van a afectar nuestra vida en la tierra y nuestra vida en el más allá. Le decía yo que lo más valioso para Dios ahora mismo sobre la tierra es su iglesia.
es la esposa. Dile que está a tu lado, tú eres valioso para Dios. Matrimonios son valiosos para Dios. Son valiosos para Dios. Lo más grande que tiene Dios sobre esta tierra es su iglesia, la que Él anhela, donde reposa su Espíritu Santo. Nosotros, Jesucristo Sin Fronteras, queremos ser la iglesia que Él desea que seamos. De eso se trata. Yo le hacía una pregunta y se la vuelvo a hacer el día de hoy. ¿Qué le escribiría Jesús a usted hoy si le escribiera una carta a este modo, en este orden que se le escribió a la iglesia? ¿Qué cree usted que le pondría Jesús a usted? Mi querida Leticia, te felicito, te admiro, qué bien lo has hecho, Leticia, por esto, por lo otro, ¿eh? Ay, qué bonito, ¿no? La cosa que después era, pero hay cosas en ti que aún, y empiezan, ya eso nos gusta menos. Así son las cartas. ¿Qué virtudes le diría a Jesús usted que tiene? ¿Por qué le felicitaría? ¿Y qué le diría que tiene que cambiar? ¿Qué le diría que tiene que aún arrepentirse de eso y hacerlo diferente? En la carta a Éfeso, la primera que vimos la semana pasada, él decía que él conoce todo lo que ha atravesado esa iglesia de Éfeso. La perseverancia, lo sufrido, el cansancio, y que no había desmayado esta iglesia, estos creyentes, pero le dice el Señor, pero han dejado el primer amor, han dejado el primer amor, y Jesús les dice, arrepiéntanse, y vuelvan a hacer aquellas obras que había al principio. Solo hay una forma de saber si tú estás en el primer amor, y es que haces las obras que hacías cuando le conociste, cuando por primera vez derramaste tu alma delante de Él. Si tú comparas tus obras de hoy y tus obras de aquel tiempo y son diferentes, quizá hayas caído del primer amor. Y el Señor dice, vuelve al primer amor. Vuelve a ese enamoramiento de la presencia del Espíritu Santo, por encima de todas las cosas. En la carta a Esmirna, los creyentes de allí, de esta ciudad, estaban sufriendo mucho. Y dice el Señor que aún tendrían que sufrir más. Serían encarcelados y cosas más duras vendrían a su vida. Pero dice el Señor que era un tiempo establecido. Había un tiempo determinado. Dios les dice que serían probados, porque yo les decía que la vida no es fácil. Todos somos probados en la vida. La misma vida es una prueba de vida o una fe de vida, valga la redundancia. Pero Él les dice, permanezcan fieles en medio de dificultades, de las pruebas, y Él te coronará con vida. Él te recompensará. Tu fidelidad hará que otras vidas, otras personas, conozcan a Él y vivan para Él y por Él. En la carta a Pérgamo, la iglesia con la que terminamos el domingo pasado, los creyentes allí tenían una oposición espiritual tremenda. Decía que Satanás estaba entronado en esta ciudad. Habían puertas espirituales de maldad abiertas en aquella ciudad de Pérgamo. Había mártires, ya creyentes habían muerto por causa del Evangelio, y ellos seguían fieles al nombre de Jesús. Y seguían con mucha fe, les dice el mensaje. La carta dice que ustedes tienen mucha fe, pero dice que tenían que cambiar cosas en su vida, cosas que no agradaban a Dios. Y yo les preguntaba, ¿qué cosas en nuestra vida mantenemos que sabemos que no agradan a Dios, que no son de la satisfacción de Dios? Y queremos que, como creemos fe en Él nos consiente. Pensamos a veces que Dios es un Dios consentidor, porque es tan misericordioso que es un consentidor. Y a veces pensamos, es que yo, Señor, tú sabes que merezco ser feliz. Yo sé que no es exactamente lo correcto con lo que estoy haciendo ahora en mi vida, pero es lo que me trae felicidad. Entonces tú vas a pasar por alto estas cosas porque tú me entiendes. Algo así estaba pasando en Pérgamo. Pero el Señor le dice, arrepiéntete a los creyentes de Pérgamo. Arrepiéntanse, saca eso de tu vida para que puedas recibir la presencia del Señor. El Espíritu que quiere derramar sobre tu vida, porque Él cuenta con nosotros. Hoy comenzamos con la carta a Tiatira, el capítulo 2 de Revelaciones o Apocalipsis, verso 19, dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Eso le está diciendo. Estos creyentes sí estaban completos. Tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Le está felicitando el Señor por eso. Parece la iglesia ideal. ¿A que sí? Gente pudiente, gente con ganas de hacer tantas cosas, muy servicial. Pero dice el verso 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas
sacrificadas a los ídolos. Creyentes que estaban llenos de virtudes, pero algo les estaba frenando. Algo estaba entorpeciendo que fueran llenos de la presencia del Espíritu Santo. Dice que permitían a una mujer dentro de aquella iglesia, de aquel grupo de creyentes, que se decía profeta. Es decir, no era cualquiera, era un líder, una líder en la iglesia. Era una profeta que dice que enseñaba, porque los líderes son modelos, los líderes enseñan con su vida. Los líderes son puntos de referencia. Eso es un líder, eso es un apóstol, eso es un creyente de fe, de valor. Es un punto de referencia, es un modelo. Y dice que esta mujer, profeta dentro de la iglesia, tenía un modelo de vida, tenía una manera de vivir, de moverse que entorpecía la vida de otros, de aquellos que iban llegando. Y cada uno tiene que saber aquello que tolera en su vida. ¿Qué permites tú en tu hogar? ¿Qué toleras en medio de tus amistades? ¿Qué pensamientos toleras dentro de ti como creyente? ¿Qué conversaciones vas a tolerar? ¿Y qué conversaciones va a decir? No te permito que me digas eso. No entres por ahí porque me está faltando al respeto, como muchas veces yo le he dicho a alguien. No me estés hablando mal de aquel porque me está faltando al respeto a mí. Porque es un consiervo del Señor, tendrá sus errores y sus fallos, pero no te permito. Y te vas a tener que poner firme. Porque vas muchas veces a decir, no te tolero eso. No te tolero esta actitud. O no tolero que en mi casa, en mi hogar, o que en mi coche, o que en mi vida, o ¿qué es lo que toleramos? ¿Y qué es lo que no toleramos? Importante esto. Fíjese, la iglesia parecía ideal, parecía vamos, pero estaban tolerando cosas que el Señor dice, yo no las tolero como Dios. ¿Por qué las toleran ustedes como hijos? Hay un eslogan de la violencia de género, seguramente usted lo conoce, dice, contra el maltrato, ¿se lo sabe o no? Tolerancia cero. Bueno, me diga que no se lo sabe. No voy a decir en qué cadena sale todos los días. Contra el maltrato, tolerancia cero. Ahora seguramente le recuerda, ¿verdad? Contra el maltrato es un eslogan famoso, publicitario, que está ahí en la televisión. Y yo creo que tenemos que aprender como creyentes a lo que debemos tolerar o no tolerar. Que toleramos en nuestra vida y ponernos serio con eso. No te tomes las cosas a la ligera, ponte en serio con ello. Los creyentes de Tiatira pecaban de tolerar lo que Dios aborrecía. Dice el verso 21, le he dado tiempo a esta mujer profeta para arrepentirse. Dice, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mire, nadie es más bueno que Dios. ¿Usted sabe? Yo sé que a veces nos creemos nosotros más buenos que Dios, pero nadie es más bueno que Dios. Diga que está a su lado, nadie es más bueno que Dios. Nadie ama más a las almas que Dios, ni a las personas, a todas. Nadie las ama más. Nadie es tan bueno como Dios. Y dice que Dios da oportunidad de cambio. Él desea el bien para todas las vidas. Y es grande su misericordia. Dice que le ha dado tiempo y tiempo y tiempo. Pero esta mujer no quería dejar de vivir como lo hacía. No hacía caso. Yo creo que muchas veces quizás te ha pasado o conoces a personas que quizás le pasen, que te has acostumbrado a vivir así. A una manera que sabes que Dios no tolera, pero tú te acostumbras a vivir así. Y crees que es normal delante de Dios. Que toleramos cosas y ya esta mujer se creía creyente, cristiana, tenía un status quo, es decir, una manera de vivir que ya no quería cambiar. ¿Por qué? Porque seguía con su función dentro de la iglesia, quizá profetizaba y hablaba y era un ejemplo y era un modelo, pero el Señor dice, no estás haciendo las cosas bien en tu vida. Y entonces llama y le escribe al pastor, pastor, dígale a la iglesia que están tolerando lo que yo no estoy tolerando. Y ya le he dado tiempo a esa persona, a esos creyentes, a veces a nosotros mismos, cuánto tiempo nos ha dado el Señor para que cambiemos de actitud. Dice el verso 22, porque Dios, hablamos que también es un Dios personal. Dice, mira, le dice el mensaje a los creyentes de esta iglesia, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que Dios tiene un trato personal con cada uno, pero también tiene un trato como iglesia. Y a veces no confundimos, a veces mezclamos las dos cosas. Hay un trato personal, hay un trato como iglesia, y la iglesia tiene que entender de qué se trata.
Porque no es que viniera alguien de la calle que está comenzando de nuevo, que tiene su falta, que está comenzando a ser transformado y está recibiendo el Espíritu Santo, lo está convenciendo de pecado y está trabajando en su vida, que usted tiene que dar amor, amar. Pero era alguien ya que había alcanzado una madurez espiritual, que tenía un conocimiento de la palabra, que el Espíritu Santo se había derramado a través de su vida como profeta y tantas otras cosas. Y ya aún sabiendo lo que Dios le decía, no quería cambiar. Es diferente. Note la diferencia. Y habla de adulterar. Yo sé que a veces escuchamos la palabra adulterio y enseguida lo relacionamos con el sexo. Pero la mayoría de las veces que la palabra adulterio aparece en la palabra de Dios, no guarda relación con el sexo. Claro que hay adulterio sexual, pero adulterar como definición genérica es alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o una verdad, añadiéndole algo que es ajeno o impropio. Se lo vuelvo a definir. Adulterar, alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o una verdad, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Entonces el creyente no puede adulterar la verdad del Evangelio. No podemos inventarnos cosas o asumir cosas desde nuestra posición personal para mantener una actitud, para mantener algo en nuestra vida. No adulteres el Evangelio. Tú sabes qué dice el Evangelio. Tú sabes lo que dice la palabra. No adulteres esa palabra para autoconvencerte de tantas cosas. No toleres la mediocridad en tu vida. A veces toleramos la mediocridad, pero Jesús no fue mediocre. No hizo nada con mediosidad, lo hizo todo con entrega, con rendición, con entrega a la voluntad de Dios y con excelencia. Ese es Jesús y es nuestro ejemplo. Entonces tenemos que saber qué toleramos y qué no toleramos. Entonces como iglesia vamos a por más. Y para ello vamos a tener que mirar dentro de nosotros mismos y arrepentirnos de aquello que entristece al Espíritu Santo. Y que podemos estar tolerando muchas veces a conciencia o inconscientemente, porque hay un tiempo de cambios. ¿Lo cree? Yo lo creo. Yo cambié el eslogan ese de tolerancia cero. Yo digo ahora, con el pecado, tolerancia cero. Diga conmigo, con el pecado, tolerancia cero. En la vida del creyente maduro, en la vida del creyente que va siendo transformado por el Espíritu Santo. Dice el verso 26, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor, es decir, al que no tolera, al que no permite, al que no tontea en su vida con lo que sabe que Jesús aborrece, nos dará autoridad. ¿Qué necesidad tiene la iglesia hoy en día de autoridad? Y no dice de autoridad en los cielos, no, de autoridad sobre las naciones. Porque para traer avivamiento a esta nación, usted necesita autoridad. Pero para tener esa autoridad, usted tendrá que vencer todo aquello que a veces toleramos en nuestra vida. En la carta a Sardis, la quinta iglesia, Revelaciones 3:1, dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y me sorprende cómo comienza, porque aquí Jesús se salta del patrón. Y Dios no comienza nombrando las virtudes de esta iglesia, como hacen las otras. Se dirige a ellos, a los creyentes, a la iglesia, al pastor, y les comienza a hablar de hipocresía. Es decir que eran lo que no eran. Seguro que ellos pensaban que eran lo que decían ser. Pero el Señor empieza hablando y dice, no, ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Tienen nombre como que viven, hablan de luz, hablan de libertad, hablan de esto, hablan de los otros, pero no son libres. Están muertos. Y no que se hubieran muerto, estuvieran en el cementerio. Está hablándole a los creyentes, a la iglesia de esta ciudad de Sardis. Por eso les dice el verso 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es Jesús, una vez más, hablándole. Le está hablando del Padre.
Directamente los está corrigiendo y los llama a un compromiso serio. Los llama a afirmar lo que ellos ya saben, que es la verdad en el Espíritu. A no titubear, sino a ser transformados de verdad. Les llama a velar. Ponte en vela. Es decir, está pendiente, despierto, está en guardia, está alerta con lo que está sucediendo en tu vida. Porque lo que está sucediendo en tu vida es un mensaje de Dios para que tú despiertes y entiendas de qué trata el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere el Señor para tu vida? Dice el verso 3, les dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Tú sabes lo que has recibido. ¿Qué promesas has recibido de Dios? ¿Qué palabra tú la has leído y sabes que es de Dios para ti? ¿Qué te ha dicho Dios por profeta, por palabra, por esa conciencia que tú tienes? ¿Qué te ha dicho Dios? Recuerda lo que Él te ha dicho, lo que has recibido de Él. Sigue diciendo, y lo que has oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, le vuelvo a decir que vele, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti. No sabemos a qué hora. Dios nos ha hablado, hemos oído, Él nos ha llamado, Él nos ha dicho, tenemos promesas que son personales, aún genéricas que hemos recibido en nuestro interior y que sabemos que son para nosotros. Y dice también la palabra de Dios que en el último tiempo la revelación se multiplicará. Hay muchas cosas que tú antes no sabías y que te son reveladas de Dios a tu vida. La cosa es, está alerta de poner en práctica eso que recibes. Eso que oyes, eso que viene de Dios a tu vida, es importante esto. La iglesia de Sardis había recibido tanto, pero no estaban poniendo en práctica todo aquello que el Espíritu Santo les hablaba. El verso 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son, diga conmigo, dignos. Porque son dignos, porque son dignos. Me sorprende porque Dios no comienza exalzando a esta iglesia, pero ahora les dice que algunos creyentes, dicen unos pocos, yo no sé cuánto había la iglesia de Sardis, si eran 500, 400, 1000, 2000 en aquella ciudad creyente, pero dicen, hay unos pocos que viven con dignidad e integridad la buena noticia, el Evangelio. Seguían de verdad el mensaje de Jesús. Y les habla de vestimenta. Dice, estos están vestidos de blanco, están vestidos de pureza, están vestidos de honor. Hablábamos en la alabanza de las bodas, de la esposa, de quien está preparado, ataviado, espiritualmente vestido, planchado, inmaculado, sin mancha, sin arruga, esperando, anhelando ardientemente la visita o la llegada del esposo. Sea que viene en la segunda venida o sea que usted estira la pata, ¿estará preparado para ese encuentro? Dice que habían unos pocos en la iglesia de Sardis, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, que vivían con dignidad. Que su vida sea una vida digna de aquel quien lo ha llamado. Porque usted representa al que lo llama, al que ha pagado el precio. ¿Estaremos viviendo vidas de esa manera? Dice el verso 5, cierra con esta iglesia. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El vencedor, el que pone por obra lo que recibe de Dios, dice que está vivo y su nombre está escrito en el libro de la vida. La carta a Filadelfia o el mensaje a Filadelfia, a esa iglesia de Filadelfia, con la que quiero cerrar hoy, se encuentra en el capítulo 8 el verso 8 de capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia, los creyentes de Filadelfia, no tenían, dice, mucho poder. No había mucho poder moviéndose allí. Dice, pero guardaban
cada palabra de Dios para su vida. La atesoraban, la honraban. Cuando escuchaban que se hablaba de perdón, ellos hacían una reflexión por dentro y decían, verdaderamente hemos perdonado, el Espíritu Santo me está diciendo que perdone, y reflexionaban y la llevaban a la práctica. Si la hablaban de valentía, ellos reflexionaban, decían, Espíritu Santo, me estás hablando de valentía, de enfrentar retos, qué retos voy a enfrentar esta semana, qué desafío, y la ponían en práctica. Si hablaba de amor, decía, esta semana cómo voy a expresar el amor de Dios hacia otro. Y si hablaban de evangelismo o de buena noticia, ¿a quién me das la oportunidad esta semana, Señor, de dar una palabra de fe, un mensaje de aliento, un mensaje de tu Espíritu Santo? O sea, cada vez que recibían una palabra, buscaban el ponerla en práctica. No tenían mucho poder, pero guardaban la palabra, atesoraban la palabra, cumplían la palabra que recibían de Dios. Por eso les dice el Señor, he puesto una puerta abierta delante de ellos que nadie podrá cerrar. Y me remito a un mensaje que di hace 2 semanas o 3, una dimensión de fuego. Una puerta abierta delante de esta iglesia que nadie puede cerrar. Pero para entrar a esa puerta tenemos que ser como los creyentes que habitaban Filadelfia. Honraban la palabra de Dios. Vivían la palabra de Dios. Dice, esa puerta abierta nadie puede cerrarla. Versos 10 y 11. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, has perseverado. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Y Jesús le está hablando a esta iglesia que será rescatada de la gran tribulación que se viene. En otras palabras, pienso que está hablando a los creyentes de la última generación. Está hablándole a tu vida. Está hablándonos a nosotros. A los que en estos tiempos tan convulsos, donde la maldad se ha multiplicado, donde la creación está gimiendo por causa de la pecaminosidad del hombre, vive un evangelio conforme al poder de Dios. A veces estamos en esa transición de iglesia marcada por la carnalidad, por mi manera de ver las cosas, por la forma en que yo tengo de hacer esto, hacer lo otro, y a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero Él quiere hacer algo sobrenatural. No te conformes con mediocridad, con mezquindad. No te conformes con lo natural. Dios quiere hacer algo en tu vida sobrenatural. Y vas a tener que dar pasos sobrenaturales en fe, escuchando la palabra de Dios y siendo guiado por el Espíritu Santo. Jesús le está hablando a esta iglesia, a nosotros como creyentes, que permanecemos fieles y atentos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quieres tocar en mi vida esta semana? ¿Qué estás trabajando en mi interior? ¿Qué quieres trabajar en mi matrimonio? ¿Qué estás trabajando en mi relación con mis hijos, Señor? ¿Qué tengo que mejorar para ser un ejemplo, no de mí? Porque si somos ejemplos de nosotros mismos, mal vamos con lo imperfectos que somos. Sino un ejemplo, Señor, que ellos puedan verte a ti, Jesús, a través de mi vida. Que podamos reflejar al Maestro. De eso se trata. No quieras destacar tú, no quieras reflejar que tú eres bueno, que tú pasaste, que tú sufriste, que tú viviste. Todo eso está bien. Pero nosotros reflejamos la luz del Señor. A Cristo mismo. Entonces, yo como esposo, no tengo que reflejar a quién soy yo. Dios me libre, que imperfecto de mí. Señor, tú eres esposo. Tú eres mi ejemplo. Que pueda hacer para mi esposa lo que tú eres para tu iglesia. Y empiezas a pensar como piensa Jesús, como el esposo. Como hijo, Señor, como trato a mis hijos, porque Él es hijo, Jesús. Pero como padre, porque Dios es padre, ¿cómo te trata el padre? ¿Qué te dice el padre? ¿Cómo te corrige el padre? ¿De qué manera? Y así ese ejemplo tiene que venir a nuestra vida. Mujeres, como esposa, ¿qué dice de la esposa? ¿Qué dice la palabra de la iglesia? ¿Cómo la enseña? Esto es tu ejemplo de esposa. No es como tú quieras, que imaginas tú que es el matrimonio, no. La palabra nos da valores
que son universales, para valores espirituales, para afectar la vida diaria conforme a su propósito. Por eso habla a los creyentes de Filadelfia y a ellos no les dice que tiene que corregir nada. Esto Dios no tiene nada contra ellos, no los corrige ni emite juicio, ni siquiera le está diciendo debería tirar un tironcito de orejas, no mucho, no. Porque en realidad los creyentes de que está hablando Jesús, al que escribe la carta a Filadelfia, son los creyentes que yo veo en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, donde relata que había 10 creyentes que creían en el Señor, que conocían a Jesús. Dice que pero que 5 eran prudentes y 5 eran insensatos o necios, y todos esperaban y todos sabían que Jesús era real y todos sabían del cristianismo y todos tenían sus lámparas, es decir, sus vidas, pero cuando llega el novio dice que todos se levantan y habían algunos que no habían arreglado sus lámparas, que no habían arreglado sus vidas. Y entonces llega Jesús y las 5 que sí habían arreglado sus lámparas, que habían arreglado sus vidas, que escuchaban la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo las estaba corrigiendo, enseñando, transformando. Había aceite en sus vidas, en sus lámparas, y esas fueron tomadas. Dice, y las otras que dijeron, que ya está aquí Jesús, vamos a arreglar nuestras vidas ahora. Para ellas fue tarde, ya no pudieron arreglar sus vidas. 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas. Y todas eran creyentes del Señor. La iglesia de Filadelfia eran de esas 5 prudentes que fueron tomadas, que dedicaron sus vidas a guardar la palabra de Dios, a perseverar en lo que el Espíritu Santo les hablaba cada día, en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios. Y eran ministrados por el mismo aceite del Espíritu Santo. Por eso les dice en esta carta a ellos, retén firme lo que tienes. Reténlo para que nadie quite tu corona. Retén lo bueno que viene de Dios para tu vida. Retén la palabra de Dios en tu vida para que nadie quite tu corona. Esa corona espiritual que todos tenemos, que recibimos en Cristo. Retén tu llamado. Has sido llamado. Reténlo. No lo vendas. No lo entregues, retén tu unción, no permitas que tu unción sea movida por lo mundano, retén la unción del Espíritu Santo. Retén tu propósito, tienes que entender tu propósito en la vida, propósito como hombre, como mujer, como padre, como esposo, tienes que entenderlo, el Espíritu Santo te lo revela y dice ahora tú tienes que retenerlo y caminar en ese propósito. Retén tu vida espiritual y dice entra por esa puerta que Dios te abre y nadie puede cerrar la puerta que Dios abre a esta iglesia, nadie puede cerrarla si tú retienes lo que Él te ha entregado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Espíritu Santo de Dios. Tú la abres conforme a tu propósito. Gracias Jesús. Reténlo firme, Espíritu Santo. Reténlo firme, porque te pertenece. Dios lo compró con la sangre de Jesús. Él pagó el precio más alto. La vida del Mesías, del único que caminó en esta tierra sin pecado y haciendo la voluntad de Dios. Ríndete a Él, déjalo en tu corazón y rechaza todo aquello que impida que alcance ese propósito. Dice el verso 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre santo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice Jesús, el nombre nuevo. Amada iglesia, hay promesas eternas de Dios, pero no son solamente para cuando no estemos en esta tierra, son para ahora, son para este tiempo, son para tu vida. Dios nos llama. Dios nos felicita por nuestros logros, pero Él sabe que hay mucho más, por todo lo que hemos alcanzado, pero también nos corrige, y si nos corrige es porque quiere llevarte a más. Y si Él nos recuerda tus promesas es porque quiere más de cada uno. Y si Jesús nos escribiera una carta hoy de su puño y letra, o le dijera como le dijo a Juan, apóstol, pastor, escríbale una carta a Ricardo y póngale esto y póngale, ¿qué te diría? ¿Qué crees tú que te diría? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué me diría? ¿Por qué me felicitaría, Señor? ¿Por lo guapo que soy? A lo mejor. ¿Qué me corregiría?
¿Qué me tendrías que decir? Tengo esto contra ti, tienes que corregir aquello. ¿Qué sería? ¿Y cuál sería el juicio si no hago caso? ¿Por qué me enjuiciaría el Señor si me dice, no has hecho caso, te llevé para cosas grandes, quiero corregirte para que puedas alcanzar esas cosas? Y si no hacemos caso, vidas van a ser afectadas. Pero si hacemos caso, vidas van a ser afectadas. ¿Lo cree? Vamos a por más. Que estos tiempos difíciles que corren, complicados, a veces inciertos, contamos con la palabra de Dios, que es la misma que le escribió a las iglesias en el siglo I, cuando estaban siendo perseguidas. Y tenemos al Espíritu Santo, que habla de manera personal a nuestros corazones, que es real, que es vivo, que no es una religión. Jesucristo sin fronteras viene en cosas grandes, pero vienen para la vida de los que escuchamos su palabra y actuamos en consecuencia y cambiamos conforme a su palabra. No conforme a nosotros nos gustaría cambiar, sino conforme a su palabra y a esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces creo que solo podemos darle gracias a Jesús, porque nos trae a este lugar y nos da vida.